Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, algo que tú tienes que entender. Realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. En este tipo de video, mayormente yo me voy a concentrar en darte mi opinión, lo cual yo considero quiénes fueron los ganadores, quiénes fueron los perdedores, pero también quiénes fueron los grandes ausentes. Cuando se habla de ese primer debate presidencial, el cual es considerado como un hecho histórico, cuando se habla de la actividad política en República Dominicana. Pero no te queda para la duda, ese tipo de debate presidencial cantó la atención de muchos dominicanos que de una forma u otra siguen el activismo político, pero también están en esa posición de indeciso porque todavía ellos no han decidido por cuál presidente de la República votar. Yo siempre he creído que cuando tú observas cualquier tipo de debate presidencial y cualquier otro tipo de debate, yo siempre he creído que hay 5 razones por las cuales una persona o un aspirante a la presidencia, pero también al Congreso, existen 5 razones por las cuales la persona entra en este tipo de debate. Yo siempre he creído que una de las primeras razones es que ese tipo de político o aspirante, de una forma u otra, está tratando de darse a conocer, no como político, sino como persona, su lado humano, la forma como se comunica, muchas veces los lazos familiares, pero sobre todo el comportamiento de cómo ese individuo se dirige frente a los demás, donde el respeto hacia lo que son las opiniones de otros y el comportamiento frente a una gran cantidad de personas que están observando ese tipo de canal es sumamente importante. Para mí el número 2 es que ese tipo de individuo está tratando de dar a conocer su propuesta en ese tipo de foro, en la cual es sumamente importante. En la República Dominicana, donde el alto costo de la publicidad es sumamente caro, y ese tipo de debate le da la oportunidad a cualquier aspirante al cargo electivo a simplemente dar a conocer su propuesta. El número 3 es simplemente establecer una diferencia entre el participante, pero también su competidor, como una forma de que las personas que están mirando o están escuchando ese tipo de debate puedan establecer cuáles son las características que identifican a determinado candidato. Por lo tanto, establecer la diferencia entre los competidores es sumamente importante. Yo siempre he creído que la cuarta razón, seamos francos, es simplemente el deseo de ganar el debate. El quinto, yo pienso que uno de los más importantes, y es que cuando tú, de una forma u otra, tú estás en un segundo, tercero, cuarto lugar, el tú establecer o ir a cualquier tipo de debate te da la oportunidad de tú disminuir lo que es la distancia entre tu contrincante. Si tú tienes una distancia que es más o menos razonable, tú puedes estar seguro que si tú tienes un buen debate y tus propuestas son aceptadas por el pueblo, es posible que eso disminuya lo que es la distancia que hay del segundo al tercero o del segundo al primero. Esa es la quinta razón por la cual yo creo que una persona va a un debate. Alguna gente dirá que cuando se habla de Abinader fue un individuo valiente políticamente hablando, porque él, sin ningún tipo de necesidades, dadas las puntuaciones que le dan las encuestas, las cuales lo colocan alrededor de un 60%, cuando hablamos del panorama político y la intención del voto en República Dominicana, y a Lionel le dan un 20 y a Ver le dan un 10 o 12, eso te dice a ti que Luis Abinader como político coherente realmente mostró mucha valentía cuando él va a un tipo de debate que, seamos francos, él no tiene nada que ganar. Por el contrario, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández y Abel Martínez, ellos tienen mucho que ganar en cualquier tipo de combate donde está el presidente de la República y el contrincante o adversario que le está más cerca, como el caso cuando hablamos del expresidente Leonel Fernández. Por eso yo creo que uno tiene de una forma u otra que aceptar que Luis Abinader como político es un hombre sumamente competente,
pero también seguro de sí mismo, porque aún con la enorme ventaja que él le llevaba al expresidente Leonel Fernández y a Abel Martínez, él simplemente accedió a ir a un debate en la cual, como dije anteriormente, él no tenía nada que ganar, pero él tiene mucho que perder, y más en una situación donde todos sabemos que tanto Leonel como Abel eran miembros del Partido de la Liberación Dominicana, y producto de esa lucha interna dentro del PLDismo, era muy difícil que ellos se ataquen el uno con el otro, y todos los cañones, tanto de Leonel como de Abel, iban a estar dirigidos al actual presidente de la República, Luis Abinader. Otro elemento que yo siempre he creído es que cuando se hace un debate, siempre hay lo que alguna gente llama los grandes ausentes. Y desde mi punto de vista, yo sé lo que pienso, que uno de los grandes ausentes en ese debate fue simplemente Roque Espaillá, el cobrador. Mucha gente dirá que a Roque Pará simplemente lo estaban deteniendo o no le dieron la posibilidad de ir a ese tipo de debate. Simplemente Roque Espaillá, él no llenaba las condiciones porque él no había alcanzado, o su partido no había alcanzado lo que es el 5% cuando se habla del electorado a nivel nacional. Una razón técnica y legal, la cual lo que fueron los promotores de este tipo de debate utilizaron, lo cual excluía al candidato a la presidencia del partido Esperanza Democrática, Roque Espaillá. Pero Roque Espaillá, él tuvo la oportunidad de ir al debate en aquellos tipos de aspirantes a la presidencia considerados como minoritarios que estaban debajo del 4%. ¿Por qué Roque Espaillá simplemente no fue a ningún tipo de debate? Es una pregunta que la conocerá lo que es el promotor de la campaña, el individuo que promueve esa imagen, pero también las razones políticas o personales que Roque Espaillá tuvo por perder lo que yo llamo esa gran oportunidad de oro cuando se habla de dar a conocer su propuesta en un debate nacional, aun cuando sea con aspirantes a la presidencia que estaban debajo del 5%. ¿Cuáles fueron las razones por las que el cobrador no fue a ningún tipo de debate? Eso pregúntenselo a él, porque a lo mejor él el único que conoce la respuesta. Razones por las cuales yo creo que él fue el gran ausente cuando se habla de cualquier tipo de debate presidencial en República Dominicana. Y si él no fue a ese tipo de debate, que no culpe a los demás, que se culpe a sí mismo. Y a ese grupo de seguidores que de una forma u otra no tienen el coraje, producto del fanatismo emocional, de decir a Roque Espaillá que él, así como Luis Abinader, mostró valentía como presidente de la República de ir a un debate, aun cuando él sabía que él no tenía nada que ganar. De esa misma forma, yo pienso que Roque Espaillá debió haber tenido el valor como candidato a la presidencia y ir a ese tipo de debate, sea con aspirante a la presidencia, que en las elecciones pasadas dicha grupo político sacó por debajo del 5%. En pocas palabras, el gran ausente y el gran perdedor en términos políticos. Tenemos que ser sinceros, decir que tenemos que hablar de Roque Espaillá, el cobrador. Otro elemento que yo siempre creo que fue el gran ausente en este tipo de debate es que cuando se habla de analizar cuáles fueron las propuestas o la exposición de la propuesta, seamos frente. Tú tienes que aceptarlo o no, cada una de esas propuestas de una forma u otra, profundidad en la forma como ellos exponían ese tipo de propuestas. Otro elemento que nosotros tenemos que entender es uno de los grandes ausentes en este tipo de debate electoral fue simplemente el discutir el alto costo de la vida. Pero también cuando hablamos del alto costo de la electricidad, y sobre todo uno de los grandes ausentes, el cual yo creo que fue una forma de ellos llegar a un tipo de acuerdo para que ocurra el debate, es que ninguno quisieron hablar de los altos niveles de corrupción en todos los gobiernos y el tipo de medidas que se deben tomar para corregirla. Otro elemento que yo creo que faltó en ese tipo de debate, ese tipo de conexión emocional con lo televidente, en la cual tú notas que cada una de las propuestas se concentraron más en cifras estadísticas que muchas veces los votantes no entienden. Tipo de cifra que, seamos francos, eso no conecta con los votantes. Por eso yo creo que cuando se habla de esa falta de conexión emocional de los
aspirante a la presidencia de la República en ese tipo de debate no existió, lo cual desde mi punto de vista es una de las cosas que está ausente cuando hablamos de este tipo de debate. Otro elemento que yo tengo que entender es que fue la gran ausente y es simplemente la falta de propuestas que sean innovadoras, de propuestas que sean alternativas, de propuestas que sean diferentes a las otras propuestas. Cuando tú analizas lo que son cada una de las propuestas, tanto de Luis como de Leonel, pero también de Abel, en diferentes palabras, utilizando diferentes expresiones, pero al final era la misma propuesta. Otro elemento que yo siempre he creído es que ese tipo de debate mayormente se concentró en ese tipo de discurso técnico, en la cual el lado humano se echó a un lado, que muchas veces son los errores que cometen cuando la gente va a algún tipo de competencia a nivel presidencial, donde las emociones son necesarias, porque la mayoría de los votantes, ellos votan dependiendo de ese tipo de conexión emocional, ese tipo de empatía que ellos en ese tipo de conexión, cuando hablamos de cualquier tipo de aspirante, ya sea la presidencia por a nivel congresional, y ese tipo de conexión no existió. Otro elemento que yo creo que es sumamente importante, que yo creo que de los grandes ausentes, es cuando se habla de hablar o anunciar algo nuevo, eso no existió. Ahí se habló de las mismas cosas de siempre, las mismas propuestas de siempre, y no te quepa la menor duda, ahí no hubo nada nuevo. Otro elemento que fue ausente en ese tipo de debate es que realmente no hubo lo que yo considero como ese momento importante durante el debate o ese tipo de sorpresa, el cual podía cambiar lo que es el panorama político de República Dominicana. En pocas palabras, Luis Abinader realmente no salió con ningún tipo de daño. Por el contrario, mucha gente considera que entre él y Leonel, de una forma u otra, hubo una especie de empate. No le convenía al expresidente Leonel Fernández, pero tampoco le convenía cuando hablamos de Abel Martínez, quienes necesitaban probar algún tipo como de impacto, algún tipo de sorpresa, que de una forma u otra llame la atención de los votantes y se concentre, y más cuando ese tipo de impacto afecta negativamente lo que es la figura presidencial de Luis Abinader. Tipo de sorpresa que de una forma u otra no ocurrió. Claro, yo soy el tipo de persona que considero que en todos los debates hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Hay cosas que se valoran y hay cosas que no se valoran. Mucha gente dice que tú tienes que ver la forma, pero también el fondo. Y no te quepa la menor duda. Yo siempre he creído que en cualquier tipo de debate, cuando hablamos de la presentación, es sumamente importante, donde la imagen de los candidatos es un factor que muchas veces se toma en consideración. Pero también cuando hablamos del estado de ánimo, también cuando hablamos de mostrar seguridad personal, pero también cuando tú muestras conocimiento sobre lo que tú estás hablando. Cuando tú observas la presentación, por ejemplo, de 0 a 5, entre Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández, y Abel Martínez, yo te puedo decir que el expresidente Leonel Fernández lucía un individuo viejo, pero también un individuo como disgustado, lo cual crea una mala impresión frente a los votantes, porque eso demuestra una vez más que Leonel Fernández, simplemente como presidente, su ciclo ya está terminando. En el caso del actual presidente de la República, Luis Abinader, él mostró conocimiento, pero también seguridad personal y un estado de ánimo en la cual él mostraba lo que yo llamo un individuo que tiene control de la situación. En el caso de Abel Martínez, cuando se habla de la presentación, no cabe duda que él estaba bien vestido. Eso es algo que tú no puedes quitárselo. Pero cuando tú observas lo que son ese tipo de comunicación no verbal, tuvo mucho que desear, porque él muchas veces se mostraba como muy ansioso en cada una de las presentaciones y muchas veces inseguro de lo que él estaba hablando. Yo siempre pienso que aparte de la presentación, también existe lo que la gente llama el estilo en la forma de comunicar. Yo siempre he creído que cuando se habla de cualquier tipo de estilo en un tipo de debate,
tú tienes que elegir entre un tipo de estilo intelectual, como el caso del expresidente Leonel Fernández. También hay ese tipo de estilo que es pragmático, quien se apoya en la cifra, como el caso del actual presidente de la República, Luis Abinader. También hay un tipo de estilo de comunicación considerado como popular, como fue el caso de Abel Martínez, quien, producto de que él no tenía experiencia de Estado, al igual que el expresidente Leonel Fernández, pero también el actual presidente de la República, Luis Abinader, mayormente él se concentró. Ese tipo de frases y expresiones que desde un punto de vista lo que lo utilizan ese tipo de individuos que son populistas, en la cual ellos quieren hablar de lo que la gente quiere escuchar, no de cuáles son sus propuestas políticas para resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana en este momento. No te quepa la menor duda, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández y Abel Martínez, muchas veces ellos mostraron un tipo de estilo agresivo. Por el contrario, Luis Abinader, como el actual presidente de la República, él mostró un tipo de estilo considerado como defensivo. Razones por las cuales, algo que nosotros tenemos que aceptar, que este tipo de debate fue un debate con cierto nivel de altura, donde ese tipo de acusaciones personales y de respeto a la figura fue sumamente importante, pero es algo que se tenía que esperar tanto del expresidente Leonel Fernández, de Abel Martínez y también cuando hablamos del actual presidente de la República. Yo siempre he creído que hay un tercer factor que es sumamente importante cuando tú vas a cualquier tipo de debate. Aquí es donde la propuesta o la visión del país o el tipo de idea que tú tienes para resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana son sumamente importantes. No te quepa la menor duda. Cuando se habla de ese tipo de propuestas, muchos consideran cuando se habla de Abel Martínez, sus propuestas mayormente fueron propuestas populistas. Cuando se habla del actual presidente de la República, Luis Abinader, fueron propuestas mayormente realistas en las cuales están defendiendo lo que es el comportamiento de su gobierno. Cuando se habla del expresidente de la República, Leonel Fernández, la mayoría de sus propuestas caen dentro de la demagogia política. Y más un individuo como él, que tiene una larga experiencia y conocimiento y manejo de lo que es el discurso y presidencia de la República está en juego. Otro elemento que yo creo que faltó en este tipo de propuestas políticas es que realmente la ideología política no fue factor determinante. Claro, todos nosotros tenemos que aceptar que cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, cuando se habla de Abel Martínez, cuando se habla del actual presidente de la República, Luis Abinader, seamos francos, ideológicamente todos ellos son centro derecha. Lo que te dice a ti que en términos ideológicos no había mucho que hacer o mucho que decir, porque en términos de ideología ellos de una forma u otra son de centro derecha. Cuando se habla de cualquier tipo de ideología en base a la economía y al comportamiento social, los tres, desde mi punto de vista, ellos aplican ese tipo de economía neoliberal cuando se habla del sistema económico de República Dominicana, pero también ellos siguen los lineamientos de ese tipo de ideología considerada como socialdemócrata, en la forma como ellos tratan a la gran población pobre en República Dominicana. Razones por las cuales yo soy de lo que creo que cada una de las propuestas de cada uno de ellos se enmarcan dentro de ese tipo de ideología centro-derecha, lo cual tú puedes notar que no existe mucha diferencia en el tipo de propuestas que cada uno de ellos estaban hablando. Otro elemento que yo siempre he creído que es sumamente importante y es cuando se habla sobre la discusión o presentación de las ideas, en la cual cuando tú estás compitiendo una candidatura presidencial, pero también congresional, seamos francos, tú tienes que crear una especie de contraste con tu competidor, ya sea el presidente de la República, pero también cuando hablamos de Abel Martínez y cuando hablamos de Leonel Fernández. Y realmente entre los tres, cuando tú lo escuchas, el tipo de propuesta, la forma como ellos hablan y la forma como ellos manejan el gobierno, realmente tenemos que ser sinceros, no hay ningún tipo de contraste en la forma como se maneja el Estado, pero tampoco hay ningún tipo de diferencia. Es posible que uno que otro tenga diferentes matices en una que otra área,
pero en sentido general, entre Luis, Leonel y Abinader, seamos francos, no existe mucha diferencia. Otro elemento que hay que entender también es que cuando se habla de las propuestas en cada uno de ellos, realmente ellos no la elaboraron de una forma profunda. Mayormente ellos se concentraron en los datos estadísticos, también en cada uno de los números que ellos conocen, y sobre todo cuando tú hablas de números frente a una población que entiende muy poco de lo que son los números estadísticos, seamos francos, es un tipo de propuesta que no le llega, lo cual ellos no profundizaron en el tipo de propuesta o el tipo de idea que ellos estaban proponiendo, lo cual desde mi punto de vista, yo sé lo que pienso, que fue una forma indirecta de ellos no alargar, dado el tiempo limitado que le daba ese tipo de debate. Yo siempre he creído que cuando se habla del manejo de la exposición y de las ideas, pero también el nivel de conceptualización, tú puedes notar que cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, realmente se expresó y de una forma u otra tiene una mejor capacidad de exposición cuando se habla de cualquier tipo de idea, ya sea por experiencia o porque estamos hablando con un individuo que da clase en la universidad. Diferente cuando hablamos a Luis Abinader y no hablemos de la figura por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Claro, yo tengo la creencia que hubieron una serie de tópicos o temas que no fueron incluidos en este tipo de debate presidencial. Quizás es posible de algún acuerdo que existe entre todos ellos para que ciertos tópicos no se tomen en cuenta. Y en este tipo de trabajo, mayormente yo voy a tratar de evaluar del 1 a 5 quién hizo mejor trabajo cuando se habla de cualquier tipo de tópico, en la respuesta que ellos dieron en cada una de las preguntas que a ellos le hicieron. Cuando se habla de la economía en República Dominicana y cuáles son ese tipo de áreas las cuales se consideran como una prioridad, yo tengo que aceptar que Luis Abinader de 1 a 5 yo le doy un 5. Al expresidente Leonel Fernández yo le doy un 4 y a Abel Martínez yo le doy un 2. Cuando se habla de la reforma fiscal, seamos francos, tanto a Abinader como a Leonel, pero también a Abel Martínez yo le doy un 3, porque fue un tópico que ellos evitaron hablar de eso. Cuando se habla de la reforma constitucional, no te quepa la menor duda, yo le doy a Luis Abinader un 5, pero también al expresidente Leonel Fernández yo le doy un 3, a Abel Martínez yo le doy un 3. Porque hubo ciertas diferencias. Cuando se habla del expresidente Leonel Fernández en cualquier tipo de reforma constitucional, como una forma de hacer que la justicia sea libre y que el procurador no sea elegido por el expresidente Leonel Fernández como Abel Martínez, ellos se negaron a cualquier tipo de reforma constitucional. Razones por las cuales yo doy un 5 a Abinader y le doy un 3 a Leonel y un 3 a Abel. Cuando se habla de migración, seamos francos, ahí no hubo muchas diferencias. Aunque yo tengo que admitir que mejor habló de la inmigración y la forma como resolver esos problemas, aquí yo le doy a Abel Martínez un 5, a Luis Abinader yo le doy un 4 y a Leonel Fernández yo le doy un 4. Desde mi punto de vista, Abel Martínez hizo un mejor trabajo cuando se habla de resolver el problema de la migración. Cuando se habla de la seguridad ciudadana, algo que yo tengo que aceptar, cuando se habla del actual presidente de la República, Luis Abinader, yo le voy a dar un 5 en mi evaluación. Y cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, yo le voy a dar un 4 y a Abel Martínez yo le voy a dar un 3. Cuando se habla de ese tipo de legalidad en la educación, yo creo que aquí a cada uno de ellos yo le voy a dar un 3, porque realmente ellos no tuvieron propuesta buena, propuesta innovadora. Ellos simplemente hicieron el mismo reciclaje que ellos hacen cuando ellos van a cualquier tipo de canal de televisión, lo cual desde mi punto de vista fue algo que me desencantó. Por eso cuando se habla de la calidad de la educación, tanto a Leonel, a Abel, pero también a Abinader, a ambos yo le doy un 3. Cuando se habla de la formación de los profesionales humanos como una forma de que ellos adquieran un mejor trabajo, aquí yo le doy a Luis Abinader un 4, al expresidente Leonel Fernández yo le doy un 3, y cuando se habla de Abel Martínez yo le doy un 2. Para mí, Abinader, como una forma de él defender
lo que es la capacidad que tiene el gobierno de formar los futuros profesionales como una forma de que ellos puedan conseguir un buen trabajo. Para mí, la tripa de propuestas de Luis Abinader fueron mucho más convincentes que la propuesta tanto del expresidente Leonel Fernández, pero también cuando hablamos de Abel Martínez. Cuando se habla del medio ambiente y la aplicación y preservación de los recursos, no te quepa la menor duda. Aquí yo le doy un 5 a Luis Abinader, yo le doy un 4 al expresidente Leonel Fernández y yo le doy un 3 a Abel Martínez, porque desde mi punto de vista, cuando se habla del medio ambiente, realmente el actual presidente de la República, Luis Abinader, tiene propuestas y ha tomado medidas que presentan lo que se llama el medio ambiente, pero también los recursos naturales. Cuando se habla de la seguridad social, pero también cuando hablamos de la pensión de los trabajadores, realmente seamos francos. Yo a los 3 le doy un 3. Para mí no hay mucha diferencia. Fue un tipo de tópico que ellos lo esquivaron y no quisieron hablar de eso. Razones por las cuales cuando se habla de la seguridad ciudadana y el tipo de propuesta de la cual ellos estaban hablando, a Luis Abinader yo le doy un 3, a Abel yo le doy un 3 y al expresidente Leonel Fernández yo le doy un 3. Cuando se habla de ese tipo de política social o violencia de género, lo que la gente conoce comúnmente como el feminicidio, y por qué no, el tipo de violencia intrafamiliar, desde mi punto de vista yo le doy un 4 al actual presidente de la República, Luis Abinader, yo le doy un 3 al expresidente Leonel Fernández, y yo le doy un 3 a Abel Martínez, quien desde mi punto de vista, aunque sea utilizando un lenguaje populista, yo pienso que él tiene buena propuesta. Cuando hablamos también sobre lo que es la migración, de la mayoría de los jóvenes que de una forma u otra ellos tienen el deseo de irse del país y trabajar fuera del país, realmente yo a cada uno de ellos en este tipo de tópicos, partiendo de su propuesta y la forma como ellos hablaron, a Luis Abinader yo le doy un 3, al expresidente Leonel Fernández yo le doy un 3, a Abel Martínez yo le doy un 2, porque no te quepa la menor duda, cuando tú ves que los muchachos jóvenes o los cerebros jóvenes de República Dominicana, un 60% tienen el deseo de salir de República Dominicana. Eso te dice a ti que República Dominicana y todos los gobiernos hasta ahora no han llenado lo que son las expectaciones de los jóvenes. Y tú lo notas cuando tú haces cualquier tipo de sondeo en la cual la mayoría de los jóvenes tampoco le interesa la política en República Dominicana. Razones por las cuales a ambos, tanto a Leonel como a Abinader, yo le doy un 3. Y cuando se habla de Martínez, yo le doy un número 2. Cuando se habla de ese tipo de informalidad jurídica en los títulos de tierra, pero también en los títulos de propiedad de casa, no te quepa la menor duda. Yo le doy a Luis Abinader un 5, al expresidente Leonel Fernández yo le doy un 4 y a Abel Martínez yo le doy un 4. Otro elemento que yo creo que es sumamente importante, el cual de una forma u otra no se quiso hablar mucho, por las razones que todos conocemos, que dicho debate el tiempo muchas veces limitaba el que los candidatos pudieran ellos desarrollar sus propuestas, sus ideas y la visión como ellos piensan resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Cuando se habla de la política social o la equidad, cuando habla de los niveles de pobreza en República Dominicana, inmediatamente la pobreza extrema. Yo sé de lo que pienso que Luis Abinader, tú le puedes dar un 4, al expresidente Leonel Fernández, tú le puedes dar un 3, pero también cuando se habla de Abel Martínez hay que darle un número 2, porque dichas propuestas caen mal dentro del populismo y ese tipo de política irrealista cuando se habla de República Dominicana, en la cual todos sabemos los altos niveles de pobreza en República Dominicana, donde la mayoría de las personas que están por debajo del índice de pobreza, de una forma u otra, a ellos hay que darle tarjeta de supérate. También hay que darle bono luz y no hablemos de bono gas, como una forma de ello encubrir los altos niveles de pobreza que existen en República Dominicana, los cuales alrededor de 1,5 millones de personas son favorecidas con este tipo de ayuda. Lo que te dice a ti que la clase política tradicional hasta este momento no ha creado las condiciones necesarias para sacar de la pobreza a una gran mayoría de los dominicanos, no importa lo que digan los políticos. Otro tipo de elemento que yo considero que uno tiene que analizar
Y es cuando se habla de hablar sobre ese elemento de cómo combatir la corrupción en República Dominicana. Como no hubo ningún tipo de propuesta política, tanto a Abinader como a Lionel como a Ver, yo le doy cero. Porque yo considero que cuando se habla de los altos niveles de corrupción, pero también el tipo de impunidad que existe en República Dominicana contra las personas que se roban el dinero, y ninguno de los tres quisieron abordar o hacer propuestas sobre este tipo de problemas, razones por las cuales yo le doy cero a cada uno de ellos. Hay otro elemento a considerar también, y es cuando se habla del alto costo de la electricidad en República Dominicana. En este tipo de propuestas o de problemas que afectan a la gran mayoría del pueblo dominicano, tanto a Luis como a Ver, como a Lionel, también yo le doy cero, porque fue un tópico que ellos no quisieron abordar por las razones que sean. Señores, yo no le quito más tiempo. Si este tipo de trabajo ustedes creen que llenó alguna de sus expectaciones, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo compartan este tipo de material. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.